sientes feliz. Todo parece ir muy bien. Pero la vida cambia constantemente. Las malas noticias tocan la puerta todos los días. Hay caos. Experimentamos angustia, temor, dolor, incertidumbre. ¿Cómo salir de esto? Bajo presión, una batalla mental. Bajo presión, una batalla mental. Estamos en esta serie porque qué importante hablar acerca de lo que está pasando en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Recuerden lo que hablamos hace 8 días. Cuando hablamos del cerebro es la parte material, tangible. Cuando hablamos de los pensamientos es la parte intangible. Pero cómo nuestros pensamientos influyen en lo que nuestro cerebro va a hacer. Por eso mucha gente, muchos dedicados a la neurociencia dicen: dime lo que piensas y te diré quién eres. Hablamos y mencionamos hace 8 días cómo el padre de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal, decía que cada hombre es el escultor de su propio cerebro. Y aunque ese es un principio importante, pensar cómo nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos recursos a nuestro alcance mucho más poderosos de verdad. Y no estoy subestimando otras disciplinas para nada, por favor. Quiero que pensemos en la conferencia, somos muy respetuosos. Hay personas que a veces critican una y otra cosa, critican la psicología. Miren, yo creo que todas estas disciplinas son importantes siempre y cuando sean vistas con una cosmovisión cristiana, la economía, la ingeniería, la ciencia en general. Creo que subestimar y reducir todo, como algunos dicen: mire, si usted lee la Biblia todo se resuelve. Es cierto que la palabra de Dios es poderosísima, pero creo que es supremamente, no quiero ser duro al decirlo, pero necio al desperdiciar las cosas que Dios también pone a nuestro alcance. Algunos critican hoy, por ejemplo, las redes sociales, etcétera. Las redes sociales no son malas, malo es el hombre que cómo la utiliza. Pablo utilizó lo que en su tiempo serían las redes sociales, las cartas. Y nadie dijo: Pablo tan bruto, ¿por qué escribía cartas igual que los demás? La gente escribía epístolas en aquella época y Pablo escribe epístolas. Entonces, si usted postea cosas, no significa que, ay, no, las cosas no son malas en sí. Recuerde esto: malos somos nosotros. Por eso, al pensar en esto de los pensamientos, es tan importante, porque muchas veces estamos pensando en lo malo. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre estamos pensando en lo malo? Miren, quiero que vean aquí en pantalla un dato que encontré. Dicen que el 91.4% de los asuntos que nos preocupan, por lo general, no ocurren, ¿sí? Esto fue publicado por una revista de ciencia que decía, porque algunos decían muy coloquialmente por diferentes lados hasta que apareció ese estudio. Pero miren, y es cierto, si usted se pone a pensar en todos los temas que nos preocupan, siempre vivimos preocupados por diferentes situaciones de la vida. Y además de eso, para nosotros aquí en Colombia, en Sudamérica, nos preocupa el tema de la economía, la inseguridad, la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en situaciones a veces complicadas y nos preocupa diversos temas, preocupaciones. El 91.4% de los asuntos que nos preocupan no ocurren. ¿Y qué pasa cuando nos preocupamos? Pues eso tiene efectos en nuestro cuerpo. Los médicos lo van a explicar muy bien, cómo usted comienza a segregar cortisol, que eso además es normal en el ser humano, es el estado de alerta ante un peligro, pero cuando esto ocurre continuamente, esto lo intoxica y le hace daño. Por eso personas que viven nerviosas todo el tiempo, preocupadas, desconfiadas, son las que por lo general terminan mal. Yo he tenido que averiguar un poco más de este tema, no solo por esta serie, sino porque, como les he contado, tengo una mamá que tiene un deterioro cognitivo severo, muy severo. Y yo, hablando con el médico, le dije: doctor, ¿y esto es hereditario? Y comencé a leer y me dicen que no. Miren, hay algunos estudios que antes decían: sí, tiene que tener cuidado, si su mamá sufre de Alzheimer o su papá, usted puede tener de pronto ese gen. No, realmente muchos dicen: mire, realmente los estudios recientes muestran que lo más determinante
en su salud mental, si usted quiere tener una buena vejez y no terminar con demencia, deterioro cognitivo, Alzheimer o alguna cosa de esas, es el estilo de vida que usted lleva. Una persona que vive preocupada todo el tiempo, miren la estadística, todo el tiempo está preocupada. Ay, este techo está muy alto, ¿qué tal se cae? ¿Sí? Hay gente que vive angustiada por todo. ¿Sí? Ahorita ya no hay mucho temor con el tema de los temblores. Bogotá no tiembla mucho, pero ¿se acuerdan cuando, yo estoy de acuerdo, hay que hacer simulacros, que la camilla, que el botiquín, pero cada vez que vienen los de a la iglesia tienen que venir a capacitarnos siempre en todo este tipo de temas. Siempre la pregunta es, ¿en su casa usted tiene una maleta preparada para el caso de emergencia? ¿Tiene un extintor? ¿Tiene botiquín? ¿Tiene ropa interior? ¿Tiene las medicinas que usted toma? Si uno se pone a pensar en todo eso, y hay gente que lo hace, y lo felicito, ¿sí? Pero miren, uno vive tan preocupado. Hace unos días estábamos en un edificio, un piso 24, ¿sí? Y alguien comenzó a moverse, esos que se mueven, que están sentados, y comienza a mover la mesa. Y de pronto el de al lado dijo, ¿está temblando? Y le dije, tranquilo. Y el dueño del apartamento dijo, viejo, estamos en un piso 24. Si está temblando, quédese quieto porque de aquí no vamos a salir. Nos preocupa todo. Mire, por eso quiero decirle, si queremos tener una buena salud mental en nuestra vejez, cuidemos nuestro estilo de vida hoy. Donde tengo a mi mamá, porque ella necesita supervisión 24 horas, yo veo a muchas personas, muchos abuelitos, con un deterioro severo, tremendo. Y uno de los médicos con los que hablaba, los psiquiatras, me decía, es que la calidad de vida es importante. Y eso me recordaba lo que decía un autor hablando de las preocupaciones. Miren, hay gente que es muy metódica en la comida, el ejercicio, pero no es sociable. La gente sociable tiene mejor vejez mental. Y este autor decía, miren, por eso es mejor comerse un chicharrón con buenos amigos que un brócoli solo. Entonces, si usted quiere tener salud mental, cultive relaciones sanas, cultive amistades, ríase. A mí me encanta que se rían, porque a veces estoy aquí hablando y están tan serios. Y algunos me miran hasta aburridos, así como, a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Qué bueno que usted se ría, que no duerma. Algunos vienen y se duermen aquí, ¿sí? Van, toman café y a pesar de eso viene y duerme. Pero reírse de la vida. Algunos, miren, dicen que la felicidad no depende de la situación externa, sino cómo usted la enfrenta. Porque ante una situación hay gente que se queja, ¿sí? Se va de paseo, ya llega Navidad, ya estamos, ya agosto, ¿sí? Y usted de pronto dice, no tengo plata para pasear, me tocó irme aquí cerquita nada más, La Vega, Villeta. Disfrute que puede salir, hay gente que no puede. Por eso muchos autores dicen, mire, la felicidad depende de cómo las personas enfrentan la realidad, con qué ojos miran la realidad. Y cuando pensamos en las diferentes disciplinas, otra vez académicas, de la ciencia en general, tiene que ver cuál es mi cosmovisión, con qué lentes yo veo esas realidades y me sirvo de ellas para poder crecer de una manera integral. El ser humano es un ser integral. Por eso cuando se abordan estos temas de los pensamientos, la mente, higiene mental, salud mental, tenemos que hablar desde todas estas disciplinas que hemos mencionado y no podemos dejar de lado la teología. La parte espiritual del ser humano. Dios nos creó y hay mucho en la palabra de Dios. Pablo, el apóstol, habla de esto, el Señor Jesús también, y lo vamos a ver en los próximos episodios. Por eso qué importante cuidar lo que pensamos. Miren, pensando en esto, yo quiero que piensen en la siguiente diapositiva. Muchas veces vivimos pensando en el pasado. Quiero que piensen en esto, que tu pasado no te persiga, ni que tu futuro te agobie. Muchas veces experiencias del pasado, ninguno es una tabla rasa, todos tenemos una historia. Algunos vienen de hogar de padres divorciados, unos han sufrido abuso sexual, emocional. Cada uno tiene una realidad. El pasado nos persigue muchas veces. De pronto alguien ha sufrido un divorcio, una viudez, etcétera, diferentes cosas. Y estas cosas se acumulan en nuestra memoria. Por alguna razón, dicen los entendidos en el tema, dicen los seres humanos atesoramos las malas experiencias más fácilmente que las buenas. Miren lo que dicen. Por eso que el consejo que dan estos médicos, psiquiatras, neurocientíficos, dicen, disfrute los momentos buenos. Usted está en una comida con la familia, riendo, usted no se acuerda de eso. En cambio sí se acuerda que cuando salió lo estrellaron y lo atracaron, eso sí uno recuerda. Por eso que nuestro pasado no nos persiga. Y ahí es cuando el Señor tiene que sanar nuestro pasado.
Y tenemos que poner nuestro futuro en sus manos, porque siempre estamos pensando en lo que va a pasar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y siempre estamos pensando en un futuro mejor. Hoy hay mucha gente yendo del país. Eso ha pasado muchas veces. Yo recuerdo de peladito en la década de los 80, cuando muchos sudamericanos, recuerden, colombianos, peruanos, bolivianos, emigraban. ¿Se acuerdan a qué país? Aquí al norte nada más del hemisferio sur. A Venezuela. ¿Se acuerdan? Todos querían ir a Venezuela, el boom de Venezuela, no, allá la plata, mejor dicho. Porque claro, un país de los países más ricos de América del Sur en aquella época, ¿cierto? Bueno, en aquella época, hoy también, no quiero entrar en discusiones, pero lo que quiero decirles es la cantidad de gente y la cantidad de colombianos y suramericanos que están allá, que tienen hoy 50, 60, 70 años, que dicen, yo aquí regreso a mi patria si aquí tengo todo. ¿Sí? Pero pensando en un futuro mejor, ¿cuál es el mejor lugar para vivir? Miren, el mejor lugar para vivir es estar en el centro de la voluntad de Dios. Sea donde Dios nos lleve. Si el Señor los lleva lejos, pues que los lleve. No estoy en contra de aquel que se quiere ir a Europa, a Australia, a Norteamérica, tranquilos. El que se quiere quedar acá, también. Como les he dicho y me dijo un amigo que vive entre Madrid y Bogotá, me dice, mire, allá no es tan bueno como lo pintan y aquí es tan malo como parece. No, ¿sí? El mejor lugar es estar en el centro de la voluntad de Dios. Miren, hay una psiquiatra que escribe mucho acerca de este tema, ustedes la deben haber escuchado, Marian Rojas Estapé. Ella dice algo muy interesante, dice, toda emoción viene precedida de un pensamiento. Por eso hay que cuidar lo que pensamos. Por eso la palabra de Dios tanto nos habla y nos dice que nuestro pensamiento debe honrar a Dios. Y de esto hablaremos en 8 días. Pero cuidar nuestros pensamientos, en qué estamos pensando todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué ocupa nuestra mente? Yo quiero que vean la siguiente diapositiva, por favor. Miren, pensando en esto, cambie un pensamiento negativo por la verdad de Dios, fue el tema de hace 8 días. Quitar esas mentiras que acumulamos tan fácilmente y guardamos en nuestro corazón, por cambiarlas por la verdad de Dios. Por eso hoy quiero que avanzando en el tema, decirles, necesitamos una nueva manera de pensar. No solo cambiar esas mentiras por la verdad, sino una nueva manera de pensar. Necesitamos ser reseteados, reformateados, reingeniería mental, pensar de otra manera, porque por alguna razón nos llenamos de pensamientos que nos han intoxicado y nos han hecho mucho daño. Hace 8 días les mencioné lo que Pablo dice y quiero hoy ahondar en esto. Miren, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Ven cómo el apóstol Pablo está hablando de esto? ¿Y sabe qué me llama la atención de este pasaje? Que este texto tiene que ser entendido en su contexto. Los 11 capítulos anteriores está hablando el apóstol Pablo de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Jesús murió por nosotros porque somos pecadores, entregó la vida por nosotros. Y cuando esa realidad de la obra de Cristo en nosotros se hace tangible, viva, dice, uno puede llegar a esto: no imiten las conductas. No, esto de no imiten las conductas, en aquella época habían conductas que no había que imitar, vamos a hablar ahorita más de eso, y hay que transformarse. Y dice luego, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y quiero desmenuzar esto en 3 pedazos. La primera, quiero que pensemos en no imiten las conductas, las costumbres de la sociedad. Esto de no imiten, ¿sabe qué significa? Es no nos metamos en el esquema de la sociedad actual. En aquella época, por ejemplo, una de las cosas que Pablo les va a decir es que la gente pensaba que el cuerpo era malo, el cuerpo era la cárcel del alma, entre muchas otras cosas más. Hoy, si uno trae esa enseñanza a este tiempo, y ojo que cuando uno lee la Biblia tiene que pensar en eso, cuál es el principio que trasciende, y al hacer ese puente entre ese mundo de aquel entonces y el actual, hay un principio eterno de Dios para nosotros. ¿Cuál es el principio? Yo no voy a acomodarme, no voy a vivir, no voy a meterme en el esquema de las costumbres de la sociedad actual. Costumbres de esta sociedad actual, muchas. Por ejemplo, pensando en el matrimonio, ¿cómo resuelve la gente sus problemas matrimoniales? Un divorcio. Mire, si no funciona, nos divorciamos y cada uno para su lado. Así de sencillo. Ya desde que están pensando en casarse, dice, me caso, pero no tengamos hijos para que el divorcio no sea tan difícil. ¿Cierto?
O muchas personas encuentran refugio a sus problemas, a su ansiedad, a sus preocupaciones, como mostrábamos en el video, en el alcohol, la droga, o en el juego, etc. Salía de mi casa esta mañana temprano y vi un grupo de mujeres, no había hombres, mujeres, como 7, 8 mujeres, de amanecida echando trago ahí. Pasé, las miré y me dijeron, buenos días. Me dije, buenos días. Al menos todavía educadas a las 7:30 de la mañana, ¿cierto? Pero bueno, pero lo que quiero que pensemos es no meternos en las costumbres actuales. Y vuelvo y reitero, aún creo en el mundo cristiano, por decirlo de alguna manera, hay gente que vive criticando diferentes aspectos de otros. Creo que la idea no es tanto vivir en eso, miren. Tenemos que no meternos en este esquema. Vivimos en una época que uno dice, ¿por qué en este tiempo ha crecido tanto los problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión, tantas cosas como estas? Algunos dicen es que antes no se diagnosticaba, pero hoy, por ejemplo, la tasa de suicidios es muy alta. ¿Qué está pasando? Algunos atribuyen esto a la sobreestimulación de las redes sociales, las pantallas, etcétera, la información por todo lado, como quiera que sea. Lo que quiero decirles es, no vivamos según las costumbres de la sociedad actual. Hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? Y la segunda parte del versículo dice, dejen que Dios los transforme. En vez de vivir como vive la gente normalmente, yo quiero vivir de manera diferente. Esta palabra transforme es curiosa, mire, ¿sabe qué significa? Es metamorfosis. Cuando usted piensa en esa palabra, ¿se acuerda el típico ejemplo de cómo de un renacuajo pasa a ser un sapo, ¿cierto? El proceso de cambio. Lo que quiero mencionar aquí es que esta transformación no es de la noche a la mañana. Nosotros, usted y yo, tenemos que vivir en una constante transformación en nuestra manera de pensar. Ninguno de nosotros es un producto terminado, porque cada uno de nosotros vive bajo presión. Pensamientos que nos persiguen, un pasado que nos persigue o un futuro que nos agobia. Y en el caminar con Jesús, por eso no le digo, venga a Cristo si usted está por primera vez y sus problemas mentales van a desaparecer. Usted va a entrar en el proceso, donde Dios va a comenzar a pulir la vida. Y es un cambio, es un proceso. Dejen que Dios haga ese proceso en cada uno de nosotros y nos haga personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Y cuando nuestra manera de pensar cambia, en vez de vivir como la gente vive, viene lo tercero que menciona el texto bíblico. Miren lo que dice. Dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y este versículo, por favor, casi que se convierte para los estudiosos del texto bíblico como una declaración general, porque ahora vienen un montón de particulares hablando de aspectos específicos en que debo pensar de una manera diferente. Por eso, una nueva forma de pensar en diferentes aspectos de la vida. Y es lo que quiero que comencemos a mirar acá. ¿Una nueva forma de pensar? Sí. ¿Una nueva forma de pensar en qué aspectos? Y miren lo que sigue, vamos a mirar el capítulo 12. Pero miren, una nueva forma de pensar acerca del amor. ¿Por qué? Porque en la sociedad uno ama a quien me ama. ¿O no? Usted ama a su mamá porque es su mamá. Usted ama a su esposo, bueno, le tocó porque es su esposo, ¿sí? Ama a su hijo porque es su hijo. Y miren, uno dice, madre solo hay una, padre siempre será el padre. Oiga, ¿y nunca ha dicho, mi esposa siempre será mi esposa? O lo que dicen muchos papás, ¿cierto? Que los hijos de mis hijas, mis nietos serán. Los hijos de mis hijos, ¿qué tal esa? Esa es la sociedad actual. La idea es que nosotros pensemos de manera diferente, pero hay que amar. Mira lo que dice, el amor debe ser ¿qué? Sincero. Muchas veces el amor puede ser hipócrita. Y nosotros en Bogotá, que nos gusta resaltar siempre la educación, por favor y gracias, podemos ser siempre muy, ¿cierto? ¿Qué tal esa? Ay, divino, te amo. Como los gringos que todos dicen I love you para todo, y realmente uno dice, no se acarre tú, ¿usted qué me va a amar? El amor debe ser ¿qué? Sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Miren, ante la sociedad actual que muchas veces ama con un amor de intercambio, te amo a cambio de. El amor del que habla la Biblia es un amor sincero que aborrece el mal y se aferra al bien. Es decir, mientras la gente es un amor de intercambio, nuestro amor debe ser incondicional. El amor del hombre es un amor con condiciones. El amor de Dios
que es el amor con el que debemos amar, debe ser un amor sin condiciones. Pero no solamente una nueva forma de pensar acerca del amor. Quiero que vean uno avanzando en el capítulo 12. Miren lo que dice más adelante. Una nueva forma de pensar acerca de responsabilidades. Nunca dejen de ser, ¿qué? Diligentes. Antes bien, un contraste. Sirvan al Señor, está hablando de diligencia y responsabilidad al servir al Señor, con el fervor que da el Espíritu. ¿Saben qué es una de las cosas más difíciles a veces en la confra? Muchos líderes que están al frente de diferentes ambientes y áreas de la iglesia me dicen, ay, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. Y cada vez que le decimos a alguien, oiga, ¿usted no quiere apoyar tal área? Ay, no tengo tiempo, estoy ocupado. ¿Y qué dice aquí la Biblia? ¿Sean qué? Diligentes al servir al Señor. A veces a alguien le decimos, oye, ¿usted no quiere abrir su casa para ser anfitrión de un grupo? Ay, no, qué pereza, me consumen agua, me ensucian el tapete. O a veces le decimos, no quiere venir a hacer staff de contacto. Ay, hay que llegar más temprano, yo apenas llego 10:15, me pierdo a veces hasta la parte musical. Miren, acá está diciendo una nueva forma de pensar. ¿Saben por qué? Porque cuando pensamos en servir, nuestra mente humana, esta sociedad, lo que nos enseña es qué rico que te sirvan, ¿o no? No es rico ir de vacaciones cuando usted va a ese todo incluido donde no tiene que lavar platos, no, lo atiende. ¿Sí o no? Miren, nuestro egoísmo nos lleva a pensar qué rico que me sirvan. Por eso cuando tenemos que servir, nos cuesta. Es un cambio de manera de pensar. Porque pensamos que si soy servido, soy importante y soy feliz. Por eso nos encanta que los pastores estén en la puerta recibiendo a las personas. Cuando hay que hacer cosas, hay que mover sillas, limpiar. Y a mí me gusta limpiar. A veces cojo una escoba y comienzo a barrer. Me acuerdo una persona muy querida se acercó y me quitó la escoba y me dijo, pastor, mientras yo esté en esta iglesia, usted no coge una escoba. Yo le dije, le quité la escoba, le dije, ridículo, vaya y coge otra y me ayuda a hacerlo entre los dos. Porque en nuestra mente está la idea que tiene que haber, ¿cierto? Y que los pastores van a tener parqueadero exclusivo y el baño exclusivo. No, Jesús nos enseña a servir. Por eso acá, miren, hay que cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a las responsabilidades. Es más importante el que sirve que al que es servido. ¿Cómo le queda el ojo ahí? Es más importante. Por eso, diligentes al servir, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y sigue el apóstol con más aspectos. Mire, quiero que vean otro cambio. Una nueva forma de pensar acerca de confiar en Dios. Miren, alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. ¿Por qué es importante esto? Porque la confianza en Dios, ¿cuál es la manera de pensar en la sociedad actual? Es que yo voy a confiar en Dios para que Dios me bendiga y me dé lo que necesito. Por eso surgen los reclamos. Dios, si yo soy fiel, yo vengo a la iglesia, yo soy una buena persona, ¿por qué me pasa esto? Esa manera de pensar hay que cambiarla. Esa manera de pensar es una manera de pensar egoísta que tiene detrás el principio de que si yo te soy fiel, Dios, tú me debes y me tienes que bendecir. Eso no se ve en la palabra de Dios. A Esteban lo mataron a piedra, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, al Señor Jesús lo crucificaron. Por eso dice, miren, en nuestra confianza en Dios, alégrense en la esperanza. Alégrense en la esperanza de que hay motivos para estar alegres. Hay motivos. Yo le digo siempre a los que están aquí adelante, oiga, sonrían, ¿sí? A los que están en la puerta, porque algunos son carepalos, ¿cierto? Bienvenido. ¿Sí? Y están cantando acá, no me estoy burlando, ellos saben que los quiero mucho. Y le digo, sonríe, hombre, usted tiene, pele el diente. Ahora, uno dice, pero si no tengo ganas, no le pido que sea hipócrita. No, lo que le digo es que creo que tenemos motivos para estar alegres. Somos seres trascendentes, tenemos vida eterna, perdón de pecados, soy un hijo de Dios. Tengo motivos para cantar y estar alegre a pesar de la enfermedad, problemas económicos, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo que dice Pablo aquí es que, mire, tenemos una esperanza tan grande que tenemos que vivir alegres. Es como que usted sale ahorita y lo llaman por teléfono y le dicen, usted acaba de recibir una herencia. Se murió el tío Pepito y le dejó 1.500 millones. ¿Usted qué dice? No, sonríe. Si usted sonríe y se pone feliz, es que eso le da más alegría que esto. Mire, usted puede recibir toda la herencia que quiera. Yo tengo una herencia y piense usted, si es un seguidor de Jesús, tenemos una herencia que nadie nos la puede quitar en el reino de los cielos con nuestro Padre.
Entonces tenemos motivos para alegrarnos. No significa que no pueda llorar, no significa que no esté triste, sí, pero en medio de eso creo que hay una alegría, y lo que dice Pablo aquí, alégrate en la esperanza, aún en medio de los sufrimientos. Esa gente también vivía momentos difíciles. Dice, muestren paciencia en el sufrimiento en vez de quejarnos. Maldición, ¿por qué me pasa esto? Yo no parezco hijo de Dios, parezco que fuera un hijastro, ¿sí? No, tranquilo, paciencia, Dios. Ayer veíamos un video con los hombres allá en el encuentro de hombres. Me encanta esta serie de Chosen. Creo que es de lo mejor que se ha producido, porque las películas de Semana Santa son pero lo más aburridas que hay. Cuando usted no tiene sueño, ponga una de esas películas y se duerme, ¿sí? Pero la de Chosen es espectacular realmente, y se ve un momento que sale Pedro y Pedro quejándose, se queja de Dios. Sí, nos sacaste de Egipto, hablando del Antiguo Testamento, para sufrir en el desierto, así. Yo me acuerdo cuando alguien decía, no sé, ya sé por qué Dios no tiene amigos, porque trata mal a los que le seguimos. Miren, tranquilo. Paciencia ¿en qué? Sufrimiento. ¿Por qué? Porque sé que el Señor está en control. Porque pienso en esto. Cambio mi manera de pensar. Mire, en este sufrimiento Dios está en control y no se le ha salido de las manos. Perseveren ¿en qué? En oración. Lejos de estar quejándome, lejos de estar achantado, triste, deprimido, voy a cambiar mi manera de pensar y voy a perseverar en oración. O sea, mi manera de confiar en Dios debe ser vista de otra manera. Yo voy a confiar en ti, Señor, en todo momento. Eso es como en el matrimonio. Cuando uno se casa, ¿qué dice? Prometo amarte en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Uno está tan enamorado que dice todo eso, ¿cierto? Es con Dios lo mismo. Señor, te voy a seguir cualquiera que sea la situación, porque mi manera de confiar ha cambiado. No voy a confiar en ti por lo que tú me das, voy a confiar en ti por ser tú quien eres. Una manera de pensar, miren, pero más aspectos que se mencionan. Voy a cambiar mi manera de pensar en qué, en compartir con los necesitados. Otra vez, siempre queremos recibir. Acá dice, ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Miren, uno es feliz cuando uno da. Hay más dicha en dar que en recibir. Si uno no ha descubierto esto, uno está esperando siempre que lo ayuden. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me llama? Nadie me ha llamado, nadie me ha visitado. Mire, usted a quién llama y usted a quién visita. Hay personas que se enferman y no nos enteramos después de varias semanas. Y le decimos, oiga, pero cuéntenos para estar orando por usted. Es que nadie me llamó, pero llame también, ¿sí? Miren, qué alegría ver personas aquí que pasan por el bautismo. Son personas que también tomaron iniciativa, que nos preocupamos por ellos. Cuánto me alegra ver, de verdad, ver personas que se bautizan me llena el corazón, porque por eso existimos como iglesia, que más personas sean inspiradas a seguir a Jesús y a seguirlo por siempre. Pero hay que ayudar a otros, ya que hay muchos que no se han bautizado y allá afuera hay muchos más, pero tenemos que ayudar al necesitado, practicar la hospitalidad y en medio de esto mostrar el amor cristiano como Jesús lo haría. Un cambio en la manera de pensar en la ayuda, al compartir. Algo más, sigamos avanzando. Miren, hay más. Un cambio de manera de pensar acerca de los que nos hacen daño. ¿Usted tiene personas que le han hecho daño? ¿Y usted qué piensa inmediatamente? Uy, algún día pagará. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y el día que se entera que le pasa algo malo, chupe. ¿Sí? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y qué. Yo sé que alguno dirá, ay, no, eso es Jesús, de pronto yo no soy Jesús. ¿Sí? Tranquilos, miren, esto es un milagro. Solo Dios lo puede hacer. Por eso dice, dejen que Dios les cambie la manera de pensar. No lo puedo hacer yo, no lo puede hacer usted. Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar para ser como Jesús, que crucificado ahí va a decir, no les tomen en cuenta ese pecado. Y lo dijo Esteban también, cuando lo estaban apedreando. Esteban levanta los ojos al cielo y yo, la primera vez que leí ese texto dije, levantó los ojos al cielo, va a decir, Señor, desciende fuego del cielo y consume estos desgraciados. ¿Sí? No, el tipo dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado tan parecido a Jesús. Lo que quiero decirles es, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar en los diferentes aspectos de la vida y pensar en esto. La gente, si alguien me ha hecho daño, mire, que Dios lo bendiga. Ahora tampoco diga, ¿no? Señor, bendícelo, llévatelo, Padre. No. Es ver la vida con otros ojos
Y ese es un milagro que solo Dios puede hacer. Que solo Dios puede hacer. Pero miren, hay más en el texto y podemos demorarnos más, pero quiero ir resumiendo. Miren, una nueva forma de pensar acerca de nuestro compromiso con otros. Dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que. Siempre que leo este versículo me llama la atención que yo creo que es más fácil llorar con los que lloran. Porque cuando usted ve a alguien llorar, usted llora, ¿cierto? Vaya a una sala de velación, la gente llorando, se conmueve y llora. Pero alegrarse con los que están alegres es más difícil por nuestro egoísmo. Sí, alguien viene y le cuenta, acabo de llegar de pasear por Europa 30 días. Y usted dice, ay, qué dicha, Dios te bendiga. Lo invitan a la finca que acaba de comprar, vea la finca que Dios me regaló, y se piensa, ve la finca tan linda, tan linda. Y lo peor que la gente dice, ahí la tiene a la orden, si no hay carreta para que no me la va a prestar. Nuestro corazón egoísta comienza a decir, Señor, ¿y a mí cuándo me vas a dar mi finquita? ¿Sí? Alegrarse con los que se alegran no es fácil. Necesitamos una nueva manera de pensar en este tema, en nuestras relaciones interpersonales, para poder realmente de verdad alegrarme con aquel y decirle, qué bueno que pudiste pasear, qué bueno que pudiste comprar una finca. Gracias a Dios, y que la disfrutes, y que la disfrute tu familia, y que la uses para el Señor. Cambiar nuestra manera de pensar en esa relación con otras personas. Necesitamos un cambio profundo, y hay más todavía. Miren, una nueva forma de pensar acerca de la venganza, porque lo que queremos siempre es como ojo por ojo y diente por diente, como dice el Antiguo Testamento. Miren, acá dice el apóstol, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de ¿quién? En las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Miren, necesitamos una manera de pensar nueva, una nueva manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar en diferentes aspectos de la vida, en el matrimonio, en la crianza de los hijos. Hay gente que cría hijos porque dice, crío hijos para que cuando esté viejo alguien vele por mí. No, esa es una manera egoísta de criar hijos. Yo crío hijos para que ellos vuelen en la vida y sirvan al Señor y sean de bendición para otros. ¿Y qué va a pasar con usted? Que el futuro no lo agobie. Pero yo vi a mi padre que lo abandonaron, que su pasado no lo persiga. Yo voy a confiar en el Señor. Y si me toca sufrir, hemos leído, voy a hacer ¿qué? En el sufrimiento, voy a permanecer, voy a ser alguien fiel, voy a confiar en el Señor en todo instante. Por eso necesitamos cambiar nuestro modo de pensar y necesitamos una nueva forma de pensar en todos los aspectos. Y le hago un resumen, mire, de lo que hemos visto rápidamente. Ahorita hemos visto una nueva forma de pensar acerca del amor, las responsabilidades, en el servir al Señor, la confianza en Dios, el compartir con los necesitados, en cuanto a los que nos hacen daño, en cuanto al compromiso con las personas, en cuanto a la venganza, y podríamos seguir. Muchos aspectos que tenemos que cambiar. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar en todos los aspectos de la vida. Y eso solamente lo va a hacer el Señor en nuestro corazón. Cambiar nuestra forma de pensar. La siguiente diapositiva, por favor. Eso, en todo. Necesitamos una nueva forma de pensar en todo. A manera de conclusión, yo quiero ponerles algo aquí en pantalla. Miren, necesitamos una nueva forma de pensar. Nuestro sistema de creencias, como hablábamos hace 8 días, debe ser transformado. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Algo importante, miren. Cuando Pablo dice esto, empieza el versículo 1 diciendo, preséntense a Dios, presenten su cuerpo a Dios. Por eso debemos acercarnos al Señor y su palabra continuamente, entregarnos a Él por fe, dejando nuestro pasado, presente y futuro en sus manos, hasta que podamos ver los retos y desafíos de la vida como Él lo ve. Jesús murió y resucitó por nosotros para que podamos vivir de esa manera. Ese cambio de manera de pensar lo obra el Señor en nosotros por el poder de su Espíritu. Somos seres dañados por el pecado. El pecado ha deteriorado nuestra forma de ver la vida y necesitamos que Dios nos transforme y pensar en lo que Dios nos enseña. Cuando usted sirve, cuando usted vive confiando en el Señor, la vida tiene sentido y comenzamos a disfrutar la verdadera vida que Dios quiere que vivamos. Por eso en 8 días vamos a seguir hablando en aquello que honra a Dios en nuestra mente. Hay mucho para hablar de este tema, pero quiero dejarles el desafío. Miren, y se lo pongo como pregunta aquí para pensar. Una pregunta: ¿qué espacios en el día
vas a tener para dedicar tu vida al Señor, para presentarme y decirle: Señor, aquí estoy, me entrego a ti nuevamente. Cada día debo entregarme a Él y encontrarte con Él. ¿Y con quién? Y su palabra. Porque es la palabra de Dios, la verdad de Dios que tiene que entrar en nosotros y tiene que cambiar nuestra manera de pensar. El Señor lo quiere hacer. ¿Queremos disponernos para eso? Pero tenemos que tener esto, un espacio. ¿Qué espacio va a tener? Para los madrugadores, los animo muy temprano en la mañana. Tengo un ratico, ¿sí? Un espacio pequeño, 15 minutos. Para los trasnochadores, en la noche. Y si usted me dice: no, yo en la mañana salgo corriendo, en la noche llego cansado, mire, entonces busque un momento en el día. En algún momento, un espacio, 15 minutos, sepárelo, lea la palabra de Dios, ore, entréguese al Señor: Señor, me entrego a ti. Esos 15 minutos van a producir efectos extraordinarios en la vida. Como mencionamos en una serie pasada, pequeños hábitos, grandes resultados. Solo 15 minutos y decirle: Señor, transfórmame. Y nuestra manera de pensar va a ir cambiando. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Señor, tenemos pensamientos que nos afectan, que nos hacen daño. Muchas veces vivimos preocupados por tantas cosas y muchas de ellas nunca suceden. Queremos vivir realmente confiando en ti y en tu poder. Queremos que tú sanes nuestra vida, que nuestro pasado no nos persiga y que nuestro futuro no nos agobie, sino que queremos vivir siempre de tu mano. Señor, y en esos pensamientos negativos, nocivos que tenemos en cuanto a las relaciones, el matrimonio, los hijos, el dinero y tantos otros temas, te queremos pedir que tú sigas trabajando con nosotros y nos permitas ver la vida como tú quieres que la veamos. Señor, que tu palabra se meta dentro de nosotros y que nos lleve a vivir de una manera diferente, con una nueva manera de pensar. Señor, queremos, como hemos leído, vivir alegres en la esperanza, ser pacientes en el sufrimiento cuando llegue la vida, y queremos ser perseverantes en la oración. Señor, gracias porque tú diste la vida en la cruz por nosotros. Queremos disfrutar del vivir de tu mano y vivir siempre confiando en ti. Señor, queremos poner nuestra vida en tus manos, nuestra mente en tus manos y decirte: Señor, guarda nuestros pensamientos. Qué bueno pensar que tu palabra dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Queremos confiar en ti. Señor, nos entregamos a ti una vez más en este momento. Yo le invito a que sigamos orando, por favor. Le pido que sigamos en un momento de oración. Allí en donde estamos, lo invito a que con los ojos cerrados siga buscando al Señor. Es un momento entre el Señor y usted, cada uno de nosotros. Y lo invito a que ahí, en el silencio de su corazón, con los ojos cerrados, le diga: Señor, yo quiero que tú cambies mi manera de pensar. En aquellas áreas donde necesito un cambio profundo, Señor, ayúdame. Por el poder de tu Espíritu, cámbiame. Me entrego a ti en este momento y pongo mi vida en tus manos. Y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.